Vivimos un tiempo en el que en todo el mundo se habla de ciencia y tecnología. El COVID-19 demostró que hay dos cosas que han sido muy importantes para la lucha contra la pandemia: la fortaleza de los sistemas de salud de los países y la capacidad de sus científicos de reaccionar. En ambos puntos Uruguay se ha destacado. En el caso de la ciencia particularmente, nosotros resaltamos por un alto nivel de innovación y de tecnología, por una gran cantidad de laboratorios que se abrieron en muy pocos días, bueno, ni que hablar que por los kits y los test de hisopados, y una amplia respuesta que hubo a las necesidades del sistema. Pero, sin embargo, como consecuencia de haber aprobado el decreto 90-020 que prevé una reducción, un recorte del gasto público de un 15%, se va a dejar de invertir en ciencia y tecnología, atención a la cifra, un monto de 894 millones de pesos. Los países que hoy marcan la historia tienen algo claro, y es que el dinero que se invierte en investigación, en ciencia, en tecnología y en innovación no es un gasto, es inversión. Y esa inversión se nota sobre todo con los resultados y los reflejos que tuvo la ciencia y la tecnología, frente a la pandemia. Así que hoy, en la letra chica, no innovar. Con respecto a la ciencia y tecnología, como candidato a presidente yo en el 2014 firmamos el compromiso de que de ser gobierno íbamos a destinar el 1% del producto a la investigación. Tenemos un gran desafío por delante en ciencia y tecnología. El PDCIBA, Programa de Desarrollo de las Ciencias Básicas, fue noticia en estos días. El martes pasado, 430 de sus estudiantes de posgrado divulgaron una carta en la que alertaron sobre las consecuencias negativas que tendría para el país el decreto aprobado el 11 de marzo por el Poder Ejecutivo que recorta en 15% los gastos públicos y que abarca, en principio, al presupuesto del PDCIBA. Y la verdad que el orgullo por nuestros científicos, por nuestros muchachos estudiantes, que hay que darles el mayor apoyo, tanto desde este ministerio como para también decirle al señor presidente de la República que seguramente no habrá de olvidarse de estos estudiantes y de estos científicos cuando llegue el momento de las leyes presupuestarias. No habrá de olvidarse de estos estudiantes y de estos científicos cuando llegue el momento de las leyes presupuestarias. Firmamos el compromiso de que de ser gobierno íbamos a destinar el 1% del producto a la investigación. Yo lo que digo es que los científicos han dejado lo mejor de ellos en este momento, han demostrado que valen y que hay que apoyarlos. Hay recortes que afectan también a la Universidad de la República directamente en el rubro de gastos e inversiones. Hay otras entidades de investigación que están afectadas. Yo creo que es un decreto previo a esta situación, además. Por lo tanto, tengo alguna esperanza que se logre revertir. Así respondía el viernes el ministro de Salud, Daniel Salinas, y el rector de la UDELAR, Rodrigo Arim, a la polémica generada luego que estudiantes del PDCIBA publicaran una carta al presidente Luis Lacalle Pou, rechazando el recorte presupuestal para la institución. Este domingo, el presidente Luis Lacalle Pou publicó en su cuenta de Twitter que no se aplicará el límite presupuestal fijado por el decreto, al considerar que el PDCIBA es una herramienta clave en el desarrollo de capacidades nacionales en ciencias básicas. Y acá está el problema presupuestal. Y me quieren bajar un 15%. Es una decisión país. Hay que decirle a la gente entonces que no van a culminar sus carreras. Es una decisión país. Es muy difícil soportar esa disminución del 15%. Es inviable para nosotros. ¿Qué comunica el gobierno con respecto al tema de la ANI, que hoy su presidente informó que por un tiempo se suspende lo que son nuevos emprendimientos y el financiamiento de ellos? Simplemente una pausa en un proceso. Ustedes saben que estamos en plena discusión de la ley presupuestal, estamos enfrentando una situación que exige sacarle punta al lápiz y hacer los números con mucha precisión. Nos encantaría decir que hay más plata para todos y especialmente más plata para organizaciones como la ANI, pero hay una situación difícil y hay un imperativo de responsabilidad. Un eventual achique presupuestal del gobierno a la Universidad de la República complicaría especialmente la prevención de COVID-19, por ejemplo, en la Facultad de Odontología. Para hacer enseñanza clínica en odontología se requieren medidas de seguridad que pre-COVID de alguna manera no estaban establecidas. Es una inversión de alrededor de $150.000. Si hubiera un recorte eso podría estar con algún riesgo, ¿no? Ahora es una inversión imprescindible para darle continuidad a la formación.
La Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología del Senado recibió a representantes de la Academia Nacional de Medicina, de la Universidad de la República y del Consejo Nacional de Innovación, Ciencia y Tecnología, CONICET. Las delegaciones plantearon su preocupación por los eventuales recortes, textuales palabras, al sector anunciados por el Ministerio de Economía y Finanzas. Y entendemos que generar capacidades en ciencia, tecnología e innovación lleva mucho tiempo. Incluso en esta experiencia del coronavirus pusimos un ejemplo, lleva entre 15 a 20 años lo que estamos viendo ahora el equipo que está liderando ese proceso, y destruir esas capacidades lo podemos hacer en un decreto de una semana. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos porque a veces está el concepto, es un 15%, es unos meses y luego retomamos la inversión, pero no, en ese lapso se puede generar un daño muy severo que dañe procesos de acumulación que son importantes mantener y consolidar. No a recortar lo que ingresa para que la ciencia sea innovación y transformación. Las reducciones presupuestales establecidas en el decreto 90 de este año están poniendo seriamente en riesgo la continuidad de las instituciones públicas que desarrollan ciencia, tecnología e innovación en nuestro país. Quiero decir que recortar presupuesto para ciencia no es ahorrar dinero. Es hipotecar nuestro futuro como sociedad. En situaciones extremas se ve más importante lo que es la soberanía del conocimiento. Por eso decimos no a los recortes a la ciencia en el presupuesto nacional. ¿Cuánto vale el futuro del Uruguay? Buenas noches, bienvenidos a un nuevo capítulo de La Letra Chica cuando son las 9:06. Nos acompañan en la mesa hoy, bueno, Natalia Ugal, nuestra columnista, periodista y docente, y nos acompaña Bettina Tassino, bióloga, investigadora y docente de la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República, investigadora del PDCIVA y de la ANI. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, vamos a arrancar contigo, ¿te parece bien, Natalia? Adelante. Tratando de empezar a analizar las consecuencias a corto y mediano plazo que tiene esta resolución de recortes en el presupuesto. Bueno, ustedes ya mencionaron, hay dos, digamos, potenciales recortes. Uno que ya está concretado, que es a partir del decreto 90 de marzo, que se recortó un 15%, los gastos de funcionamiento y las inversiones de muchísimos incisos del presupuesto, y eso afecta también a las instituciones científicas. Y luego, lo que no sabemos, que es cuál va a ser el recorte que va a venir en el presupuesto quinquenal. Al respecto voy a decir algunas cosas, algunos anuncios respecto a la Universidad de la República. Pero yendo al decreto, las instituciones científicas ya han planteado su preocupación, han enviado un documento al Poder Ejecutivo y además han estado en las comisiones del Senado de Ciencia la semana pasada y esta semana, hoy, en la Comisión de Diputados, expresando las consecuencias que puede llegar a tener este recorte. Y además, los funcionarios de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, de la ANI, han sacado 2 comunicados públicos donde expresan un poco cuáles son las consecuencias y también su incertidumbre respecto a la continuidad de los programas de la ANI. Respecto a los recortes, han dicho las instituciones del decreto, ¿no?, los recortes que ya están establecidos. El Instituto Pasteur, por ejemplo, ha dicho que eso repercutirá en los contratos de investigaciones, de investigadores. La Agencia Nacional de Investigación e Innovación ya ha cerrado las ventanillas a nuevos proyectos y además ha dicho que va a repercutir el recorte en los montos que se le otorgan de los subsidios de los investigadores, o sea que eso puede disminuir los montos de los subsidios de los investigadores. Y luego el Clemente Estable le afecta particularmente la cuestión de las vacantes, porque el decreto 90, además de recortar, establecer un tope de ejecución presupuestal, además establece que no podrá llenarse más de 1/3 de las vacantes. Y el Clemente Estable, como tiene recursos humanos casi en edad de jubilación, muchos de ellos, está muy preocupado porque esas vacantes no van a poder llenarse y por lo tanto se ven comprometidas las capacidades de investigación del instituto también. Y respecto a la Universidad de la República hay una discusión interesante, porque la Universidad de la República es autónoma. Por lo tanto, el Poder Ejecutivo no puede, mediante un decreto, bajar el gasto, pedirle o exigirle, digamos, a la universidad que ejecute menos de lo que es el presupuesto aprobado, ¿no? Porque eso es una potestad de la Universidad de la República. Por lo tanto, solamente puede exhortarlo. Pero es curioso porque en la respuesta al pedido de informes que realizaron 2 legisladores del Frente Amplio al Ministerio de Economía y Finanzas respecto a cuál era el monto del recorte, que es la cifra que ustedes manejaron al inicio del programa,
La ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, responde incluyendo a la Universidad de la República en el recorte total de ese de 894 millones de pesos. La Universidad de la República con 519 millones de pesos de recorte. Y en realidad, como decía, la Universidad de la República, eso es potestad de la Universidad de la República hacer ese recorte. Lo que hoy estuve conversando con el rector de la Universidad de la República, con Rodrigo Arim, y él me comentaba que lo que está sucediendo es que por la vía de los hechos ese recorte ya se está produciendo, porque mes a mes, cuando a la hora de habilitar los fondos, los montos aprobados presupuestalmente, el gobierno lo que hace es transferir, en vez del 100%, transfiere el 85%. Entonces, por la vía de los hechos ya le está recortando a la Universidad de la República sin que medie ninguna decisión institucional de la universidad. No te quiero hacer una pregunta que te complique, pero eso no es ilegal o no está ajustado a derecho, no sé. Bueno, eso capaz que lo debería evaluar la Universidad de la República, pero esa es la situación hoy y por lo menos es discutible porque la Universidad de la República es autónoma. Y luego otra cuestión, para ir cerrando también, vinculada al presupuesto que mencionaba, es que me decía también Rodrigo Arim que hubo una comunicación informal, digamos, podríamos decirle, no sé si qué grado de informalidad, pero entre los contadores del Ministerio de Economía y Finanzas actual con los contadores de la Universidad de la República y les transmitieron en varias instancias que para el presupuesto quinquenal la Universidad de la República debería prever ya un recorte del 15 o el 20%. Por lo tanto, de alguna manera tenemos como ciertas pistas de lo que puede llegar a ocurrir en el presupuesto, en el presupuesto quinquenal que se está discutiendo en estas semanas. Y la Universidad de la República en realidad está previendo, y se va a hacer público mañana, un aumento, o va a pedir un aumento del 50% del presupuesto. Muy lejano a, ya ni siquiera eso, ¿no? Es mantener el presupuesto, sino que se le va a pedir aparentemente un recorte. Y el rector estaba muy preocupado en ese sentido. Y no sabemos de qué monto va a ser el recorte también presupuestal, si es que lo hubiere, si va en esta misma línea del decreto, para las otras instituciones científicas y qué impactos puede llegar a tener también. En el caso de la universidad, el impacto es disminuir las becas de posgrado, disminuir las becas de grado, deteriorar también las capacidades de enseñanza, de investigación, que también han sido tan necesarias en esta pandemia del coronavirus. Y más o menos irían por ahí los impactos en una universidad que ha crecido en su matrícula y que ha mantenido, digamos, ha perdido poder adquisitivo porque en términos reales, de alguna manera, no ha aumentado su presupuesto. O sea que lo que estamos hablando es que se supone que va a tener un recorte de un 15% en el futuro, pero no sobre el presupuesto estimado o sobre un presupuesto actualizado por la devaluación, sino sobre lo que ya recibía. Sobre lo que ya recibía. Aparentemente, según las comunicaciones entre contadores de distintos organismos, ese es el mensaje que le llegó al rector de la universidad. Doctora, bueno, bienvenida. Y te voy a hacer dos preguntas en una. Una capaz que es un poco más personal y viene por el lado de por qué decidiste vincularte a la ciencia, por qué decidiste ser científica. Y la otra, que nos ilustres brevemente cuál es la realidad de la investigación y la ciencia uruguaya hoy, en este momento. Bien. Bueno, ¿por qué yo decidí ser científica? Creo que fue esa curiosidad y esa necesidad de conocimiento, y creo que hubiera sido igual de feliz siendo científica que si hubiera sido investigadora en historia, capaz, ¿no? Pero tuve una docente en el liceo que me voló la cabeza y que de alguna manera fue muy inspiradora para que yo eligiera investigar y y generar conocimiento dentro del área de la biología. Tuve como ahí algunos momentos también como de crisis vocacionales, ¿no? En esta cosa de la elección, pero realmente creo que la tarea de la investigación, la tarea de hacer ciencia en Uruguay es una tarea sumamente gratificante, ¿no? En el sentido de, por lo menos en mi caso, que hago docencia e investigación, tiene esa doble pata de trabajo con los jóvenes, muy cercanamente con los jóvenes que están también en esa búsqueda de su futuro, y de la generación de conocimiento, de alguna manera esa búsqueda de desentrañar los misterios de la naturaleza, ¿no? Y eso a mí me parece una cosa como maravillosa, que genera esa sorpresa cotidiana. Y con respecto a la realidad uruguaya, porque a veces uno piensa que debe ser hasta desmotivante estar peleando constantemente por financiación, de querer hacer y no tener las posibilidades.
y vos ves que siguen adelante y cada vez aparecen más jóvenes. ¿Cómo es la realidad hoy de la investigación en Uruguay? Bueno, la realidad de la investigación en Uruguay hoy es una muy particular, pero que tiene una historia, ¿sí? Que creo que está bueno capaz en este ecosistema de siglas que también estamos todos manejando, contar un poquito cómo se gesta o cómo se consolida este sistema científico en Uruguay como lo conocemos hoy. Y es un sistema científico que post-dictadura corre de atrás lo que es la consolidación de la profesionalización de los investigadores, de la formación de estudiantes y de formación de posgrado, algo que en otros lugares de América, en Argentina, por ejemplo, ya ocurría desde hace mucho tiempo y en Uruguay eso ocurre hace 30 años, un poquito más. Eso que es la creación del Programa de Desarrollo de Ciencias Básicas, el PDCIBA, que tiene como misión fundamental la formación de posgrados en ciencias básicas, química, física, matemáticas, biología, pero también en informática, bioinformática, geología. Y otro de los hitos, ¿no? en ese camino de hacer ciencia en Uruguay se generó hace mucho menos tiempo, hace 10, 12 años, cuando se genera la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, la ANI, que justamente es una agencia que financia la formación de esos estudiantes que hacen, por ejemplo, los posgrados en el PDCIBA, pero también en otras áreas del conocimiento. El Sistema Nacional de Becas es tremendo instrumento para la formación de jóvenes investigadores. Tenemos que pensar que la formación de un científico hoy en día en el Uruguay o en cualquier parte del mundo, es un proceso largo, es un proceso muy largo, que lleva mucho tiempo. Cuando nosotros vemos hoy y estamos maravillados por el desempeño de nuestros investigadores, de nuestros jóvenes investigadores, a mí me genera un orgullo increíble, ¿no? Ver a esos jóvenes que en algún momento fueron mis estudiantes de grado en cursos y ahora son estos investigadores que están haciendo frente y poniéndole el hombro a este trabajo cotidiano. Esas becas lo que permiten es que estos estudiantes que están haciendo maestrías y doctorados en distintas áreas del conocimiento puedan tener un salario durante 2 años los estudiantes de maestría, 3 años los estudiantes de doctorado, que les permitan justamente formarse en estas áreas. Estos procesos son largos, son procesos que no se pueden medir en el corto plazo, en la inmediatez, en el retorno inmediato, sino que justamente son procesos largos. Y hoy en día vemos cómo está la ciencia en Uruguay. Es una ciencia consolidada que aún con carencias, que aún con algunos aspectos que pueden estar faltando, ha hecho frente de una forma innovadora, de una forma colaborativa entre las distintas instituciones y que en definitiva lo que muestra es una consolidación, un sistema sólido, ¿sí? Pero un sistema sólido que estoy hablando de que hace por lo menos 35 años que se viene construyendo. Betina, escuchábamos recién en el tape al presidente Lacalle decir en campaña electoral que se comprometía a dar un 1% para la ciencia y la investigación. Si no estoy equivocada, el presupuesto actual es del 0.4, ¿verdad? Más o menos. Entonces, para que la gente entienda más o menos qué podríamos hacer si alcanzáramos ese 1%, no sé si hay países que manejen presupuestos similares para poder comparar qué conquistas o qué logros podríamos alcanzar. Sí, Uruguay está por debajo de la media de América Latina en inversión en ciencia y tecnología. Eso hace que, por ejemplo, tengamos menos investigadores también. ¿Por qué? Porque la consolidación tanto de los recursos humanos de calidad como de los equipos de trabajo implica que se puedan sustentar y que se pueda proyectar trabajar en ciencia durante un periodo largo. No es un trabajo que uno puede hacerlo un día y después otro día hace otra cosa y después vuelve. Porque también esa consolidación de los equipos de trabajo genera esas capacidades que en un momento se ponen en juego, como en este caso, por ejemplo, ¿no? En este caso distintas áreas de conocimiento están poniendo en juego sus capacidades para diseñar test serológicos, para diseñar hisopados, para test de diagnóstico, para diseñar o modelizar, por ejemplo, la caracterización epidemiológica del virus, caracterizar cuáles son las cepas que están ocurriendo. Eso
no sale de la nada. Eso implica una construcción que es larga. Y por eso la ciencia tiene que ser una política de Estado. Tenemos que tratar de proyectar lo que queremos en ciencia y como tú decías recién, ¿qué podemos hacer con ese 1%? Bueno, imaginen lo que es esa inversión cuando en realidad la promesa era de duplicar la inversión. Claro. Que se asigna Y es ahora. bastante paradójico también porque estamos atravesando una crisis que no es como la crisis del 2002, que estaba muy alejado de todo el universo científico, ¿no? Vivimos una pandemia que puso de relieve, que acercó la ciencia a la familia, a los niños, se permeó, nos daba seguridad, todos los días leíamos contenidos científicos, y sin embargo en este contexto de donde vamos a amenazarla, ¿no? De alguna manera, es como... Es una contradicción. Fortalecerla, más cerca la tuvimos que nunca de su importancia, su todo. Sí, lo estamos viviendo en la cotidianeidad, o sea, hoy hablas en una conversación de la cena, en una conversación con los amigos, y te hablan de que un test serológico determina anticuerpos, que son proteínas, pero un test de diagnóstico lo que hace en realidad es detectar el material genético del virus. Y eso te lo dice todo el mundo con una tranquilidad de espíritu. Y está buenísimo eso. Hay una cosa que me parece muy interesante y es que, por supuesto que la ciencia muchas veces es como algo muy lejano para... Exacto. ¿No? ¿Qué hacen estos? Son científicos, ¿qué hacen? Y esta pandemia que quisiéramos que desaparezca tuvo como una virtud de ponernos en nuestra casa lo que hace la ciencia. Concreta, mirá, esto lo hacen acá. Y entre otras cosas es muy interesante que ha despertado como un cierto orgullo nacional. Exacto. Lo que hacemos nuestros científicos, ¿no? No, pero o sea, fueron muchísimas las muestras de aprobación de las personas, aplaudiendo estudiantes, cuando salió en las redes sociales la gente realmente destacaba con orgullo, y pasa cuando aparece un grupo de estudiantes que van a competir a algún lugar, pasa cuando recibimos premios, pero a la hora de los bifes se sigue tomando como un gasto o un lugar donde recortar. Y capaz que para las dos, la que se quiera meter, hubo desilusión, o sea, realmente en algún momento dijeron, bueno, es nuestro momento. O sea, estamos realmente, somos de lo más necesario que tiene el país hoy en día. ¿Cómo generó eso en el ambiente científico, esa desilusión de alguna manera, al ver que, bueno, no se valoró? Sí, es frustrante en realidad, porque justamente como decían recién, esta pandemia puso sobre la mesa la importancia, pero la importancia no solamente no solamente en hacer frente a una cosa, en este caso era una cosa desconocida, algo que no sabíamos, y la respuesta fue rápida, la reacción fue rápida. Entonces, podemos tener muchas, ojalá que no como estas, pero podemos tener muchos eventos o muchas situaciones frente a lo que la ciencia tenga que dar respuesta. Por eso tampoco es esa linealidad de pensar que tenemos que pensar solamente en determinados problemas, porque hay problemas que no sabemos que van a ocurrir. Claro, ¿cómo anticiparnos? ¿No? Pero eso, justamente, ¿cómo anticiparnos? Generando solidez en el sistema científico, que tenga capacidad de respuesta como la tuvo ahora. ¿Y han dialogado, han podido expresar esta frustración? Porque si antes era sustantiva la ciencia, hoy ya es indiscutible, y no solo para los científicos, para el grueso de la población. Han tenido un ida y vuelta donde poder marcar esto que parece obvio para todos nosotros, ¿no? Bueno, como decía Natalia, una delegación en el que está el rector Rodrigo Arim, Miguel Sierra, que está acá en este momento, y otros integrantes, digamos, de distintos colectivos científicos, se han reunido tanto con la Comisión de Ciencia y Tecnología del Parlamento, de senadores como de diputados en el día de hoy. Hay que también recordar que venimos de una historia de promesas incumplidas también, más allá de que la inversión en ciencia y tecnología aumentó y casi se duplicó en los últimos 15 años con relación al PIB. En realidad, no sé si recuerdan, pero en 2014 hubo una promesa de otorgar el 1%, firmada por todos los candidatos, y finalmente eso no se cumplió. Ahora también, nuevamente, hubo una promesa de destinarle recursos sustanciales a la ciencia y la tecnología, y aparentemente va a suceder todo lo contrario. Sí, es tremendo. Y bueno, ahí tenemos también un debe como sociedad, ¿no? Y después, digamos, el argumento que dio el gobierno fue, bueno,
en realidad estamos en una situación complicada, no es algo que nos guste hacer, sino que no tenemos más remedio por la pandemia, por las restricciones fiscales. Pero en realidad hay que dejar claro que se trata de decisiones políticas siempre, ¿no? No son destinos manifiestos ni irremediables. En realidad se trata de opciones políticas en un contexto de restricciones, pero opciones al fin. Otros países han tomado otras opciones que no son el camino de la austeridad. Incluso, por ejemplo, este mes estuvo la Cumbre Mundial de la Organización Internacional del Trabajo. Se habló mucho de las respuestas de los gobiernos ante la pandemia. Y muchos referentes de organismos internacionales y de gobiernos marcaban esto de que la austeridad en realidad, en lugar de mejorar la cuestión, profundiza la crisis y cómo en realidad no es un camino recomendable. Y por lo tanto, más allá de que sabemos que los niveles de endeudamiento son altos y que hay restricciones fiscales, en realidad son opciones políticas que se toman y también de dónde se corta y de dónde no, ¿no? También aclarar que quisimos que las autoridades de la ANI participen en el programa de hoy y la producción no tuvo respuesta de parte de la ANI, así que bueno, también dejar constancia de eso. Yo tengo algo para preguntarte que es algo que creo que te lo escuché en algún momento en algún programa de radio y es algo que además Leo Lago publicó una nota en la diaria: al que madruga la biología no lo ayuda. Algo vinculado a la nocturnidad, a los Yo me aferré a esa nota, me aferré a esa nota. ¿Vos te aferraste? Se la mostré a todo el mundo. Muchos se aferraron a esa nota. No, pero que incluso a mí, no sé si, capaz que no estoy hablando correctamente de ese estudio, pero como que a mí me cambió incluso la idea de cuál debía ser el mejor turno para que mis nietos en particular pudieran ir al liceo. Sí, bueno, esa es una línea de investigación en un grupo que lideramos con la doctora Ana Silva, un grupo que trabaja en cronobiología, que es la biología del tiempo, de alguna manera. Y bueno, y una de las líneas de trabajo es justamente caracterizar, poder entender el sueño y los hábitos de sueño de los adolescentes en Uruguay, con un paradigma, digamos, de que es que los uruguayos somos muy nocturnos, ¿sí? Eso, todos los indicadores, todos los estudios, todas las aproximaciones que hemos hecho de la población en Uruguay nos muestra que somos muy nocturnos. Pero los adolescentes en general tienden a la nocturnidad por cuestiones vinculadas al desarrollo puberal, ¿no? Es como el momento de mayor nocturnidad. ¿Qué quiere decir esto? Que es el momento en que se acuestan más tarde y que después obviamente les cuesta levantarse de mañana. Claro. Entonces, ahí hay un tironeo, ¿no?, entre esa nocturnidad que es propia de la edad con las demandas escolares que les imponemos a los adolescentes de ir al liceo 7:30 de la mañana. Entonces eso genera lo que para algunos investigadores se llama la tormenta perfecta, ¿no? O sea, se restringe el sueño porque se acuestan más tarde. Adolescentes malhumorados, un cóctel espectacular para adolescentes que están dormidos en el salón de clase a las 7 de la mañana. Estresados. Y que rinden menos. Porque tienen se acuestan a dormir, viste que te escuché atentamente, se acuestan a dormir con la tensión que al otro día se tienen que levantar temprano y entonces tampoco duermen bien. Sí, las pantallas a veces tampoco ayudan mucho. No, ya sé, pero ¿sabes por qué te lo planteo? Porque son estudios que de repente parece que no, pero que deben ayudar a definir algunos aspectos que hacen a la educación. Sus horarios, cómo deben darse, cómo se deben impartir. No sé, me parece que era interesante. Ese es otro de los aportes, en definitiva, de la ciencia, ¿no? La toma de decisiones y la generación de políticas públicas basadas en evidencia, ¿no? Bueno, el gobierno lo hizo. Se nombró a 3 científicos asesores que eligió el gobierno asesorarse con científicos que eran los que avalaban de alguna manera todas las acciones del gobierno, con el GACH, y todo el mundo los vio como superhéroes. Hay un programa, compañero, que es Fácil Desviarse, de FM del Sol, que les dice, vos sos Luis Suárez, vos sos Maestro Tavares, o sea, pasaron a ser referentes populares. O sea, tenemos a 3 científicos que, honestamente, muy poca gente los conocía a nivel masivo, y hoy son 3 superhéroes. Son los 3 tipos que nos marcaron cómo manejarnos durante la pandemia, y no es poca cosa. Bettina, fue un gusto que nos gracias. Acompañaras en este recorrido cuando estamos hablando de este tema. Realmente, en serio, muchas gracias. Gracias a ustedes. ¿Hacemos una pausa? Sí, señor. Me parece muy bien, hacemos una pausa y enseguida volvemos.
33 minutos pasan de las 9 de la noche y ahora recibimos con mucho gusto a Miguel Sierra, presidente del Consejo Nacional de Innovación, Ciencia y Tecnología, el CONICIT. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Por favor, un gusto, encantado. Hoy de mañana, o no sé si fue de la mañana, pero en el día de hoy tuvieron una visita a la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados, acompañados de otras autoridades de la ciencia. ¿Y cómo les fue? Bueno, yo creo que nos fue bien, o sea, estamos en un proceso de negociación y de discusión, digamos. Estuvimos en el Senado la semana pasada, ya habíamos tenido una reunión con Delgado, con la ministra de Economía, con Da Silveira. O sea, venimos construyendo un espacio de diálogo, intercambio, de negociación y transmitiendo la gravedad que nos parece que para nosotros la aplicación del decreto 90.020. Y bueno, estamos esperando señales más claras por parte del Poder Ejecutivo en relación a los mensajes que estamos dando. En este proceso se desactivó lo del PDCIVA, se desactivó lo del Clemente Estable, pero pretendemos que se desactive en otras zonas bastante sensibles. ¿Ustedes están negociando en la global o sector por sector? Nosotros vamos global, la delegación va con ICIT, va Academia Nacional de Ciencias del Uruguay y va UDELAR, que son los tres organismos que por ley son asesores del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo en materia de ciencia, tecnología e innovación. Ahora, doctor, por ejemplo, entre algunos ejemplos que daban era que el Instituto Pasteur este año no iba a llegar a cubrir, por ejemplo, los salarios. En el caso concreto del CONICIT, para que la gente que lo está mirando entienda, ¿en qué puede llegar a afectar en el CONICIT estos recortes? Bueno, nosotros de hecho somos un organismo asesor y nos movemos con muy pocos recursos. El CONICIT es un ámbito donde se integra por la Universidad de la República, las universidades privadas, Cámara de Industria, Cámara Uruguaya de Tecnologías de la Información, Cámara de Comercio y Servicios. Vamos distintos delegados de institutos de investigación, empresas públicas, delegados de distintas órbitas ministeriales. O sea, en el CONICIT estamos reclamando presupuesto y un apoyo en secretaría, etcétera, pero no es el lugar donde se afecta más por el presupuesto. Sí entendemos que hay una afectación muy importante, como tú decías, en el Instituto Pasteur, en el Parque de Pando, en la Universidad de la República, en el CUDIM, en todas las políticas que se han hecho de descentralización de la ciencia y la tecnología. O sea, hay un montón de afectaciones muy trascendentes. En nuestro caso, en el CONICIT sí lo afecta, pero en la medida que es un organismo asesor, manejamos otra dimensión de rubros y nos movemos bajo otra lógica. No tenemos infraestructuras. Los demás institutos requieren infraestructuras, inversiones, capacitación de personal investigador, becarios, etcétera, y en ese contexto es donde el decreto y estas políticas restrictivas afectan mucho más. Bueno, sabes que hay algunos números que si uno los convierte un poco, pueden dar capaz que una imagen de esto, ¿no? Más o menos hablaba la doctora que se entregan unas 250 becas por año en el Uruguay, que ella más o menos sabe para qué funcionan, para capacitar, para que puedan tener tiempo para investigar. Pero el monto de dinero equivale, que se va a recortar, equivale a 2.600 de esa beca. O sea, más de 10 años de becas es el recorte. Exacto, nosotros hicimos el equivalente. Estos 890 millones de pesos equivaldría a ese número de becarios. Para ver la magnitud y hacerlo equivalente o a grado 3, habíamos hecho también a nivel de investigadores. Y nos parece que es una afectación muy importante. O sea, como decían ustedes, construir capacidades en ciencia, tecnología e innovación, hay estudios, demora entre 12 y 20 años. Ahí lo que estamos contemplando es líderes científicos que se forman a nivel de grado, de maestría, doctorado, publican, establecen redes internacionales, desarrollan tecnologías, se vinculan a redes para resolver problemas y ese periodo lleva entre 15 a 20 años. O sea, y eso lo podemos matar en una semana. Y hay grupos que están en ese proceso de consolidación. En torno al Pasteur, en torno al coronavirus, está el grupo del Pasteur que llevó ese tiempo. Si uno lo analiza, el grupo de Moratorio, de Iraola, etcétera, llevó unos 15 a 20 años y a su vez ya venían de una base de todo el grupo de Juan Cristina de la UDELAR, virólogos muy famosos, y por lo que decía Betina hoy, 35 años, 30 a 35 años. O sea, tener esas capacidades para resolver problemas, que para resolver problemas se tienen que integrar cosas que no siempre son comunes en América Latina, que es tener ciencia de calidad, tener capacidad de que esa ciencia se convierta en tecnologías, en artefactos tecnológicos, en este caso kit de diagnósticos, y que a su vez eso tenga una demanda concreta, que en este caso era una política de salud pública que
usó esos kits, los regularizó, y eso no es común. Generalmente en América Latina y en Uruguay nos damos ese ciclo completo. A veces tenemos gente que genera ciencia de muy alta calidad, que termina en publicaciones, no necesariamente dar el salto a la tecnología un grupo menor de científicos, y no siempre esas capacidades tecnológicas son aceptadas por el sector empresarial o el sector público para resolver problemas. Entonces, acá lo que se dio también es una dinámica muy virtuosa, por eso lo que ustedes decían, y nos parece que es un crimen hoy pegarle a la ciencia, porque justo en este momento estamos viendo el retorno social de la ciencia, y cuando estamos viendo cómo esas capacidades científicas resolvieron problemas y generaron soberanía, nosotros decimos autonomía, y permitieron resolver un problema de salud, pero a su vez ahorrar dinero, porque si no hubiéramos salido a comprar los kits a la carrera y a los precios que podíamos haberlo adquirido a nivel internacional justo cuando estaba el pico de demanda. Y a veces, y lo hemos visto, las cepas y los virus que afectan a Uruguay no son los mismos que Argentina y Brasil. Por tanto, si vamos caminos a terapia, vacunas o a lo que pueda venir, tenemos que tener soluciones a medida de los problemas que tenemos en Uruguay y no copiar y traer soluciones del exterior. Miguel, el año pasado tú habías declarado en las radios públicas como la necesidad de que el sector privado dé un paso, ¿no? y se arriesgue a involucrar como una ventaja competitiva del mercado la innovación y la ciencia. Si no estoy equivocada, actualmente el mundo empresarial absorbe solo el 1% del universo científico. ¿Y de qué manera te parece que se puede o fomentar o incentivar a que las empresas se arriesguen y den este paso para involucrarse más con la ciencia? Bueno, eso fue un tema que hemos discutido tanto en la comisión, sobre todo en la comisión del Senado. O sea, la experiencia en el mundo lo que demuestra es que tiene que ser un abordaje sistémico. Para que el empresario invierta en ciencia y tecnología y en su staff técnico incorpore ingenieros, tenemos que ver la globalidad. Tiene que haber la necesidad o la oportunidad de generar un producto diferencial o un proceso que se certifica porque respete una norma ambiental, o se hace eficiente un proceso y disminuimos costos. En esa ecuación que tiene que ser integral, no solo del mundo de la ciencia, tiene que estar articulado al Ministerio de Industria, Ministerio de Relaciones Exteriores, Uruguay 21. Tenemos que verla a la globalidad y en ese contexto se hace más proclive el empresario, en el mundo es así, se incentiva que el sector privado incorpore la dimensión de ciencia, tecnología e innovación. Y a su vez también decimos en la órbita pública hay mucho por hacer. Las agencias regulatorias, las empresas del Estado, debiéramos tener en todas las órbitas públicas equipos de científicos que nos sirven para identificar los problemas, analizar posibles alternativas, buscar las alternativas más eficaces y eficientes, y ganamos todo. Nosotros decimos que tenemos que salir de apoyar a la ciencia para apoyarse en la ciencia. Y ese clic lo tenemos que hacer como sociedad. ¿Y ves viable que esta estrategia se pueda consolidar para contrarrestar de alguna manera la falta de inversión? Y estamos en la pelea, lo que pasa es que no nos podemos mentir. No puede ser que en la campaña electoral hablemos de Holanda, de Nueva Zelanda, de la sociedad del conocimiento, y cuando vienen las oportunidades y tenemos que demostrar que estamos convencidos de eso, echamos para atrás. No solo no se mantiene, sino que se disminuye. Exacto, entonces tenemos que ser coherentes, y generalmente los países que han salido o han avanzado de los recursos naturales a sociedades del conocimiento han hecho un aprovechamiento de las crisis. Crisis vamos a seguir teniendo. El tema es qué hacemos con las crisis. Si otra vez volvemos a los recortes presupuestales, al déficit fiscal, a apoyar a jugar por los Maya Oro, que teóricamente son empresarios que nos van a sacar de esta situación. No, nosotros decimos, en esta pandemia se vio claro que hubo un complejo de actores heterogéneos, pero que en la ciencia y la tecnología tuvo un rol muy importante, y ahí sin duda hubo empresas públicas, servicios públicos y también actores privados. Pero si salimos de una lógica dogmática, entendemos que estos Maya Oro que se dice que aparte estamos en etapas, la carrera no terminó, en estas etapas si hubo Maya Oro, claramente hubo actores de la ciencia y la tecnología que fueron Maya Oro, también hubo gente de los servicios públicos y de las empresas públicas que se comportaron como Maya Oro, y hubo actores empresariales también, pero no al barrer, no esperar que un segmento es el que nos va a salir de la crisis, sino que va a ser un entramado heterogéneo con ciencia y tecnología, si no, no vamos a salir. Igual me quiero quedar, antes de recibir a Rodolfo Silveira, que ya lo tenemos en el Zoom, una frase que me gustó, que me quedó y que me pareció muy fuerte, ¿no? 30 años de trabajo se pueden destruir en una semana. No, es fuertísimo. Que es muy fuerte. Si me permite, vamos a recibir a Rodolfo Silveira, consejero de la UTEC. Buenas noches, bienvenido, gracias por recibirnos.
No, gracias a ustedes por la invitación, un gustazo estar acá. La primera pregunta, si le parece bien, es hablemos de la realidad de la UTEC, los riesgos que tienen estos recortes, cuando en un momento en el que se hablaba de que había una serie de situaciones de expansión, sobre todo muchas de ellas en el interior, en lugares donde de repente no hay formación tecnológica o industrial. O sea, como que esta resolución estaría deteniendo una serie de avances muy importantes, algunos de ellos casi únicos en alguna ciudad del interior. Sí, es verdad. A ver, me tocaron el corazoncito con el comienzo del programa. Lo que pasa que, perdóname que no te responda exactamente lo que querés. Usted es el entrevistado, usted dice lo que quiere. No, yo no hago nada que no quieran. Lo que pasa es que hablaron del PDCIVA, hablaron de la ANI, y uno por ser viejo, yo aprendí mucho con Caldeiro García, cuando empezamos con el PDCIVA. Yo viajaba en el auto con Caldeiro, que me pasaba a buscar por mi casa. Fui 2 veces presidente de la ANI, integré el equipo desde el comienzo de la ANI. Entonces, digo, un poco ahí al principio del programa me llevaron a una cosa más bien Entonces no puedo ser imparcial. Digo, si alguien piensa que yo soy imparcial, no soy imparcial. Yo apuesto mucho a la ciencia y la tecnología y apuesto al conocimiento como una oportunidad de crecer como país. Y también me tocó, por fortuna, empezar con la UTEC con una hoja en blanco, con otros compañeros y mucha gente que colaboró de acá y de otros lados, y también con lo que es el resto del sistema educativo. Miguel, que está sentado ahí al lado de ustedes, lo conozco hace 1000 años, conozco a casi todos los que han hablado, así que... Entonces, ¿qué pasa? La UTEC elaboró es una universidad nueva, tiene 6 años. A los tiempos que estaban hablando ustedes, claro, una universidad de 6 años no existe, ¿no? Porque estamos hablando de 20 años para desarrollar un científico. Pero sí, en tecnología 6 años es una pila de tiempo. Si no recuerden cuánto Twitter había cuando empezó la UTEC en el 2014 y cuánto Twitter tenemos hoy en el 2020, ¿no? Para tener una idea así de un ejemplo que a veces no lo vemos porque lo usamos en la vida diaria. Cambiamos cada 6 meses un teléfono celular. La tecnología es distinta. Nosotros hicimos un proyecto, un plan estratégico 2015-2020, y después hicimos uno 2020-2025. ¿Por qué? Porque la mirada de futuro es en definitiva la única mirada posible para apostar a la calidad de un país. No hay otra forma de hacer un plan estratégico que no sea trascender los periodos presupuestales o los periodos de gobierno, o los periodos electorales. Es una política país. Y yo creo que ahí es donde tenemos que apostar. Entonces, indudablemente, hoy estamos en una etapa de negociación en lo que hace al ámbito presupuestal, pero también estamos en un desafío que yo creo que es interesante verlo, porque justamente atravesamos un periodo de pandemia y nuestras generaciones, y me incluyo, voy a cumplir 67 años, no viví nunca una pandemia, no sabía lo que era una pandemia. Entonces, creo que esas cosas son las que hacen que tengamos que ir con mesura, y creo que también es verdad que de alguna manera en esta pandemia lo que apareció fue que había científicos, había instituciones, había una historia previa que se recorrió en Uruguay. Eso es una gran ventaja sobre muchos países de Latinoamérica, ojo. Estamos, yo creo que de alguna manera diferenciados del resto, y no por ser chicos somos menos. Entonces me parece que esas cosas también hay que valorarlas y hay que presentarlas de esa forma. Y estamos en un periodo de negociación del presupuesto. Vamos a negociar, estamos, como decía al comienzo del programa el rector de la Universidad de la República, diciendo, bueno, estamos negociando con
con el equipo económico y después vamos a pasar a la negociación política. Eso es lo que estamos haciendo todas las instituciones. Coincido con Miguel Sierra en lo que decía con respecto a CONICYT. Y bueno, es parte del desafío que tenemos por delante como país, no ya como gobierno o como institución, como país. Ese es un poco el resumen, ¿no? Rodolfo, ¿sabés que una de las cosas que hablaba Miguel hace un rato también era que era una oportunidad, fue una oportunidad esta pandemia, o sigue siendo esta oportunidad, para mostrar cosas efectivas, cosas concretas que la ciencia nos está brindando? Y sé que la UTEC tuvo también mucho que ver y muchas veces con poca comunicación, porque desde la UTEC, por ejemplo, sé que los gurises con las impresoras 3D fueron los que imprimieron las mascarillas, que se armó una red de voluntariado, que hubo mucha gente con muchísimo compromiso y básicamente con ninguna difusión. ¿Puede haber una falla ahí también que la ciencia no ha sabido de alguna manera comunicar todo lo bien que nos puede hacer? Y bueno, lo que pasa es que la ciencia es difícil de comunicar, ¿no? En todos los países del mundo. Primero, no es fácil comunicar ciencia, porque la gente se imagina. Yo fui 30 años científico, de alguna, entre comillas, ¿no? Digo, porque yo no sé qué soy a esta altura, pero, a ver, trabajé 30 años dentro de un laboratorio. Me decían ratón de laboratorio cuando estudiaba medicina. Y me recibí de médico y siempre trabajé en investigación. Entonces, es muy difícil transmitir a la gente en general lo que es la ciencia, pero yo creo también que todo esto que estamos hablando es posible porque hubo mucha gente que migró de la ciencia a la tecnología, porque a pesar de todo hay empresas que apuestan fuertemente, que son muy pocas en Uruguay, y ahí es donde está quizá uno de nuestros problemas. A ver, que los sectores científicos trasladen su conocimiento a el sector productivo, al sector de servicios o al desarrollo social, es un gran desafío. Nosotros lo decimos en la UTEC. La Universidad Tecnológica, que es una oferta educativa en el interior del país, es un agente social de desarrollo. Si deja de decir eso, no tiene sentido como oferta educativa. Tiene que ser un agente social de desarrollo. Y tiene que ser un agente social de desarrollo en el interior del Uruguay. Y los gurises, y discúlpenme lo coloquial de esto, tienen que seguir dando vuelta alrededor de la plaza de cada pueblo, porque es divertidísimo dar vuelta alrededor de la plaza, pero tienen que tener la universidad a una cuadra de esa plaza para que se sientan partícipes y comprometidos con ese conocimiento que a la larga es lo que le estamos pidiendo. Un cachito de presente a los gurises para devolverle futuro. Y ahí está el secreto. Si no agarramos por ese lado, nunca vamos a poder transmitir ciencia y conocimiento a las generaciones jóvenes. A mí me da tremendo gusto ver a alguien tan apasionado con él. Yo te quiero en mi cuadra, a mí, disculpame, Rodolfo, pero te llamo para comer un asado, cualquier cosa, pero, o sea... bueno. No, pero, o sea, realmente yo cuando hablaba de la falla de comunicación, es que sentí vergüenza muchas veces cuando preparamos el programa de enterarme una cantidad de cosas que te pasan por el costado, porque bueno, quizás no provoquen un interés tangible en el momento, pero con respecto a la UTEC específicamente, enterarme que está en todo el interior del país, que acerca muchísimo, más allá de la tecnología y más allá de la educación, sentir que el país está unido a través de una universidad, en este caso una de las universidades más nuevas y que más ha crecido en el país. 6 años tiene la UTEC y ya es una institución con un prestigio muy interesante. Realmente, y capaz que para ir cerrando, Rodolfo, ¿qué es lo que más te preocupa de esta pausa que se le va a poner al desarrollo? O sea, supongo yo que una pausa, hablando de tecnología, es peligrosa. Claramente, siempre las pausas, la tecnología no espera. No hay manera de que espere, no depende de nosotros, el mundo viene creciendo tecnológicamente. Entonces, a mí no me preocupa, me ocupa. Por eso estamos trabajando, por eso hoy, por ejemplo, no fue noticia que los compañeros del Consejo de la UTEC estaban en Rivera hoy, con un parque tecnológico que estamos tratando de desarrollar en Rivera, un parque tecnológico vinculado al sector productivo. Estamos abriendo unas ofertas en el interior en tecnoturismo, por ejemplo, que son cosas
que tienen que ver con mirar el Uruguay 2030. No hay vuelta, hay que mirar al Uruguay 2030. No nos distraigamos con las pequeñas cosas, sino que apostemos a la mirada a larga distancia, ocupándonos de los problemas actuales. Es indudable que la pandemia, para mí, es un detalle. Suena feo decirlo, pero sí es verdad, es un detalle. Nosotros tenemos que apostar a que este mundo y a que de alguna manera el Uruguay está muy bien posicionado desde el punto de vista científico y tecnológico dentro del contexto latinoamericano. Tampoco es para tirar cohetes, pero bueno, estamos muy bien posicionados y debemos apostar a eso. Y debemos apostar a la gente joven, a aquellos que nosotros somos, la UTEC tiene un promedio de edad de 40 años. ¿Quién lo tira abajo? El Consejo, que tiene 60 de promedio. Y bueno, tenemos que estar para corrernos para el costado y dejar que los gurises jóvenes tiren para adelante. Rodolfo, ha sido un gusto tenerlo esta noche. Me quedé solamente con una pregunta y es, ¿en ese de mirar para el 2030 incluye el Mundial de Fútbol? No. Ah, obviamente. A ver, si vamos a hablar de fútbol o de carnaval, ahí puedo hablar mejor que de ciencia también, ¿eh? Así que bueno, vamos arriba. Un abrazo, Rodolfo. Muchas gracias por habernos. Muchas gracias. Por haber estado con nosotros. Si me permiten, antes de seguir, quiero hacer una aclaración, una especie de fe de ratas, que hoy hablamos de cronobiología y hablamos también de algún programa de radio, y bueno, tiene nombre ese programa, es No Toquen Nada, están haciendo un ciclo de cronobiología con la doctora, que lo pueden ver, está en la página del Sol, así que están todos invitados. Muy bien. Te pasaron ahí, te retaron. No, porque yo nombré a uno. Después mañana me la cobran. Bueno, ustedes son los que nos dicen qué les queda de lo que hemos hablado. Hay una dimensión importante que no sé si mencionamos lo suficiente, que es también el vínculo de la ciencia y la tecnología con el sector productivo, ¿no? Porque la ANI no solamente subsidia y financia investigadores, sino también tiene proyectos y programas que apuntan, por ejemplo, al desarrollo de proyectos innovadores de las empresas o de emprendedores innovadores, fomento a emprendedores innovadores. Y todos esos programas de alguna manera también están, no sabemos el alcance, pero están un poco en riesgo o por lo menos en cuestión con recortes presupuestales. Y por ejemplo el otro día, la semana pasada, que fue la delegación a la Cámara de Senadores del Parlamento, hablaba el dirigente de la CUTI, de la Cámara Uruguaya de las Tecnologías de la Información, de cómo en realidad la inversión en ciencia y tecnología no debe ser vista como un gasto, porque en realidad de cada peso que se invirtió en la ANI, mencionaba él una cifra, de cada dólar, 19 se retornaban. Entonces, de alguna manera es más que un gasto, es una inversión que después tiene su rentabilidad y tiene su retorno para el país en capacidades, no solo en capacidades humanas, sino en cuestiones también económicas y en divisas. Ese 1% es un dato es muy bueno. Muy fuerte, aparte. Sí, creo que está un poco inflado por cada pedido dólar, ya. Exacto. 19 de retorno en las empresas grandes y 2,5 en... En el peor de los casos serán $2,5. $2,5, pero es un retorno importante. Claro. Fundamental. Yo pensaba, ¿no? Con ese 1% se podría tener... Esto es un atrevimiento, ¿no? Como un departamento de extensión hacia las empresas para ayudarlas a comprender la necesidad de mejorar tecnológicamente. Porque además, creo que es el problema que tenemos, ¿no? Otro dato que no mencionamos tampoco es que el sector público en Uruguay, a diferencia de otros países que el sector privado tiene un protagonismo grande en la inversión en ciencia y tecnología, en Uruguay depende, no sé si el 80% más o menos. 88 de fondos públicos y 81 de los investigadores están en el ámbito de la academia. Claro, entonces es más relevante todavía lo que las políticas gubernamentales, ¿no? Total. Exacto. Hace unos años, bueno, no sé si hace muchos, y tampoco sé si es verdad, pero alguien me dijo una vez, me contó que cuando la aparición de los teléfonos inteligentes y de las fuertes marcas de Oriente, Nokia sufrió horriblemente y que la decisión del gobierno finlandés fue aumentar la inversión en investigación para salir a resolver ese problema económico que se le generaba. O sea, la investigación es una salida a nuestros problemas económicos. Totalmente. Es un motor y como decías tú, Natalia, es así, o sea,
Y justamente es ahora cuando tenemos que apostar a los emprendedores, a la innovación, a las redes con el sector productivo. No es momento de empezar a desactivar todos esos motores que son los que generan empleo. Porque todos esos sectores también están viviendo la importancia del relieve que tomó toda la ciencia, ¿no? Exacto. Ahora, nosotros nos criamos, por lo menos los de mi generación, en una época que se hablaba de la fuga de cerebros. Era como un concepto que estaba muy arraigado. Decían, no, mira, estudian, acá no pueden laburar, se van, y todo lo que nosotros invertimos en ellos se benefician otros países. Totalmente. Ese riesgo supongo que debe estar presente. Pues está presente totalmente y es una de las cosas que nos preocupa más. O sea, en este periodo se han vuelto visibles muchos núcleos jóvenes de investigadores de Uruguay. En otras partes del mundo. Que han demostrado las capacidades que tienen y eso hay cazatalentos todo el tiempo. Hay institutos. Claro, supongo que mega empresas abren los ganchos y dicen, mirá, estos pibes en Uruguay. Todo el tiempo. 2 palillos y 2 herramientas resolvieron un problema. Pero traigámoslo que ya están formados, capacitados, les dan un laboratorio y ya tienen los 20 y pico años de formación que les llevó Uruguay. Pero también es cierto que esa red de la que tú hablabas muchas veces se abre a partir también de esos uruguayos que están afuera y que se vinculan con los de acá para el desarrollo de cosas, ¿no? Bueno, eso también, eso lo veíamos hoy en la Comisión de Diputados, que es un desafío de Uruguay, es cómo trabajamos la diáspora, se llama la diáspora calificada, de uruguayos y de amigos de Uruguay. O sea, siempre es una tragedia que se nos vayan las mejores capacidades. No es cierto, obvio. Pero una vez que está en el mundo, el desafío es que circule el conocimiento y que mantengamos el vínculo con todas las personas. La celeste. Que se pongan la celeste. Generalmente se la ponen donde estén, la tienen puesta segura. Pero claro, es establecer esa sinergia con los actores allí donde estén. Bien, lindo programa. Yo aprendí mucho, lo pasé muy bien. Natalia, muchas gracias. Doctor, bueno, muchas gracias también por habernos acompañado y nos vemos mañana. Nosotros no nos vemos mañana. A nosotros nos vemos mañana porque tenemos la letra chica a modo viernes con 2 invitados de lujo. Tenemos a Denise Mota, la periodista, y también al actor y director Gabriel Calderón. O sea que nosotros lo podemos mirar desde casa. ¿Sabe que sí? No, más te vale, Ricky, mandá mensaje. Después decir que estás en San Francisco comiendo risotto de camarones. Nos vemos, se ven mañana, Yo nos veo el lunes, pero en realidad mañana sigue la letra chica.